Muy buenas YouTube, ¿cómo andamos? Me encuentro muy pero muy emocionado pues el día de hoy les traigo ya el primer vídeo después de mi regreso. Como dije, ahora sí iba a tratar de traerles nuevo contenido porque los icebergs sencillamente ya no son lo de antes. Con esto, planeo hacer tops de muchos temas que me interesan, siendo el primero, un top relacionado a mi saga favorita de videojuegos, The Legend of Zelda. Qué video tan ZZZ, haz un iceberg mejor. Cállate gato de mierda. Los icebergs seguirán, pero ahora traeré contenido diferente también, es todo, pero de vez en cuando haré icebergs porque sé lo mucho que les gustan. En fin, ya sin tanto rollo, vengo a traerles este top muy interesante de 5 teorías de la saga Zelda que, en mi opinión, son ciertas o al menos tienen mucho sentido. Pero ojo, aclaro desde ahorita mismo que este vídeo es mi opinión, mi puta opinión y meramente mi opinión. Y lo recalco porque no quiero que venga ningún virgen con doctorado en la saga Zelda a querer venir a corregirme y decirme que tal teoría no es cierta o que tal teoría tiene más sentido que las que expuse. Si no estás de acuerdo conmigo, es válido, pero entonces, debatamos tranquilamente en la caja de comentarios, con buenos argumentos y diálogo razonable. No quiero idioteces ni a ningún meco queriendo imponerse. Disfruten el vídeo y recordemos que estas son solo teorías, nada más. Aclaro que la numeración no tiene importancia. Ahora sí, arrancamos. Número 5. Ganondorf no es 100% un Gerudo. Esta teoría me pareció bastante interesante y tiene mucho sentido, aunque, al mismo tiempo, nos deja con más preguntas. La pregunta que muchos fans de esta saga y yo nos hacemos es: ¿cómo se reproducen las Gerudo? Recordemos un dato muy importante acerca de esta raza. Las Gerudo son un pueblo constituido completamente por mujeres, y cada 100 años nace un varón. A lo largo de la saga se nos menciona que Ganondorf es un Gerudo, por lo que, entendemos que es uno de aquellos varones que nacen cada 100 años. Hasta ahí todo está perfectamente claro. Sin embargo, aquí surge la cuestión que mencioné antes. ¿Cómo se reproducen las Gerudo si es que todos los miembros de este pueblo son solo mujeres? Pues bueno, en Ocarina of Time se nos da una posible explicación a esto. Una de las piedras Sheikah que está afuera del Templo del Tiempo, nos menciona que a veces van las Gerudo a la Ciudadela para buscar novio. De igual manera, en la Ciudadela, uno de los personajes que están ahí al hablar con ellos nos dice que se le hace raro que ya no se vean Gerudos por ahí. Esto, básicamente nos está diciendo que Ganondorf es mitad Gerudo y mitad Iliano. Una pregunta que me surge después de todo esto es, si la piedra Sheikah y el NPC de la Ciudadela nos dicen que a veces van las Gerudo a buscar un novio, ¿eso quiere decir que las Gerudo no necesariamente van a la Ciudadela para buscar un hombre con propósitos reproductivos, sino también a enamorarse de algún Iliano o incluso, a buscar un poco de diversión, guiño guiño? Pero esto nos deja otra pregunta. Si con esto, técnicamente ya sabemos cómo es que las Gerudo se reproducen, ¿qué pasa si aún no pasan los 100 años y una Gerudo se embaraza y el bebé es un varón? Puede que decidan sencillamente no embarazarse, aunque esto sería contraproducente pues necesitan continuar con el linaje de su raza y seguir procreando mujeres, así que en mi opinión esa no es la respuesta. Lo que se me vino a la mente es, ya sea que tengan un sistema increíblemente avanzado de control reproductivo, que hace que puedan tener solo mujeres en esos 100 años. La otra posibilidad sería que manden a los varones a Hyrule y vivan como ilianos, o, incluso algo más siniestro. Lo dejo a su imaginación, pero sin duda, las Gerudo son un pueblo dentro de esta saga muy pero muy interesante. Número 4. La sombra del héroe es el héroe del tiempo. En Zelda Twilight Princess podemos ver en diferentes puntos del juego a un lobo espectral color dorado al cual nos podemos acercar y cada que hagamos eso nos llevará a un lugar misterioso, como si fuera otra dimensión o algo así, y veremos a lo que aparentemente es un guerrero fallecido, quien nos enseña diferentes técnicas con la espada. A lo largo del juego nos pondrá pruebas y al superarlas seremos recompensados con una nueva técnica que podremos usar al jugar. Este personaje nos menciona que él alguna vez fue un importante héroe que lamentablemente nunca fue recordado por sus actos heroicos. Esta teoría nos estaría confirmando que al final de Majora's Mask Link siguió con su vida hasta convertirse en adulto y posteriormente fallecer sin ser reconocido por lo que hizo. De igual manera, este guerrero nos da a entender que el Link de Twilight Princess es descendiente de él. Los que conocemos la cronología de Zelda, sabemos que los Links de todos los juegos son ascendientes o descendientes de los Links de otros juegos dependiendo del orden cronológico de cada Zelda que juguemos.
En este caso, Twilight Princess ocurre después de Ocarina of Time. Si tomamos en cuenta que Twilight Princess está ubicado en la línea del niño, en la que Zelda al final de Ocarina of Time regresa a Link a su infancia, eso explica el porqué de que la gente no haya recordado sus hazañas, pues técnicamente nunca ocurrieron. Además, la última técnica que aprendemos es el ataque giratorio, siendo este justamente el mismo ataque giratorio que el Link de Ocarina of Time y Majora's Mask sabe hacer. Con todo esto en mente, sabemos que el Link de Ocarina of Time y Majora's Mask es aquel misterioso guerrero que le enseña a su descendiente en Twilight Princess el arte de la espada. Número 3. El hijo fallecido del mayordomo es el Deku del principio. Al principio de Zelda Majora's Mask podemos presenciar una muy siniestra escena en la que Link es torturado y transformado en un Deku Scrub a manos de Skull Kid. Posteriormente podremos ver que poco antes de llegar a la torre del reloj en Termina, hay un Deku que claramente está sin vida. Podemos ver en su expresión todo el terror que debió vivir mientras agonizaba. De primera mano, podemos deducir por su expresión de horror que murió de forma violenta, es decir, que fue asesinado. Posteriormente Link es curado de la maldición y vuelve a ser un humano gracias a la canción de curación que le enseñó el vendedor de máscaras y su maldición se convierte meramente en una máscara que se puede poner Link cuando quiera volver a convertirse en un Deku Scrub pero ahora completamente a voluntad. Hasta aquí todo claro, pero hay dos importantes detalles que justamente hacen que crea que esta teoría sea cierta. El primer detalle es que las 4 máscaras de transformación en Majora's Mask contienen los espíritus de otros seres vivos que le dieron sus almas y cuerpo físico a Link a cambio de que él los ayude con sus objetivos. El segundo detalle es cuando jugamos la carrera con el mayordomo en el santuario que está a la izquierda del Palacio Deku, si hablamos con él al final, nos dirá que nos parecemos mucho a su hijo y que justamente ese recorrido que acabamos de hacer era un pasatiempo que él y su hijo tenían. Si tomamos en cuenta que el Deku del principio fue claramente asesinado y que Link fue transformado en Deku Scrub en contra de su voluntad y por medio de la magia oscura de la máscara de Majora, solo nos queda utilizar el sentido común. Número 2. Los sabios en Ocarina of Time están muertos. Esta teoría argumenta que los 6 sabios en Zelda Ocarina of Time están muertos y lo único que vemos son sus espíritus. Para explicar esta teoría, es importante que hagamos un recuento de lo que pasó con cada uno de los 6 sabios. Empezamos con Rauru, quien es el primer sabio que nos entrega un medallón. Se sabe que este personaje es también cae por Agaebora, ese búho súper castroso que siempre que nos lo encontramos se avienta unos discursos bien aburridos. En fin, como decía, se desconoce cuándo pudo haber muerto este personaje, aunque muchas personas aseguran que su muerte ocurrió durante los 7 años en los que Link durmió después de agarrar la espada maestra para convertirse en adulto. Se desconoce si pudo haber muerto en manos de Ganondorf o sencillamente por su avanzada edad. La teoría sugiere que la Cámara de los Sabios es el lugar al que trascienden los espíritus de los sabios para cumplir su objetivo. El segundo sabio que nos entrega un medallón es Sharia, a quien de hecho nunca volvemos a ver siendo Link adulto hasta que completamos el templo del bosque. Cuando llegamos al bosque Kokiri, nos daremos cuenta que está infestado de monstruos y los habitantes ahora están resguardados en sus casas. Los Kokiri nos dirán que Sharia se aventuró al bosque perdido, al lugar que solía frecuentar hace 7 años. Si ponemos atención, nos daremos cuenta que ese lugar es muy diferente siendo niño a siendo adulto, pues cuando eres adulto, este sitio se llenó de monstruos muy peligrosos y fuertes, por lo que podemos deducir que Sharia fue asesinada por alguno de estos monstruos en un intento ya sea de llegar al templo del bosque o de protegerlo. Seguimos con Darunia, el sabio del fuego. La última vez que lo vemos es en el templo del fuego, justo antes de entrar a la sala en la que se encuentra Volvagia. Recapitulemos. Ganondorf revivió a Volvagia durante los 7 años que Link estuvo en el Templo del Tiempo, y dicho monstruo se caracteriza principalmente por alimentarse de los Goron. Se nos menciona que la única forma de matar a este dragón enemigo es utilizando el martillo Megaton. Sin embargo, cuando Darunia entra a la sala de Volvagia, él entra sin el martillo, por lo que es fácil deducir que fue asesinado por Volvagia en combate. Sigue Ruto, a quien vemos por única ocasión en el Templo del Agua. Al encontrárnosla, nos pedirá que la sigamos, aunque cuando lo hacemos, no la veremos por ningún lado. Se cree que esto se debe a que este encuentro con ella fue en realidad un encuentro entre Link y el espíritu de Ruto.
Al igual que con Darunia, se deduce que su muerte se debió a que fue asesinada intentando pelear contra el jefe del Templo del Agua, aunque personalmente también teorizo que pudo morir debido a las aguas congeladas de la región de los Zora. Continuamos con Impa, la sabia de las sombras, con quien no tenemos contacto siendo Link adulto hasta la Cámara de los Sabios. Cuando completamos el Templo del Agua y entramos a Kakariko, podemos ver esta villa completamente en caos y nos encontramos a Sheik, quien mira con recelo al pozo de la aldea y nos comenta que Impa entró al Templo de las Sombras con el propósito de erradicar a Bongo Bongo. Cuando entramos al Templo de las Sombras, veremos que no está en ningún lado, por lo que una vez más, deducimos que murió en combate. Finalmente queda Naboru, a quien conocemos tanto siendo Link niño como Link adulto. Al final de la fase del templo que tenemos que pasar siendo niño, vemos cómo Naboru es secuestrada por las brujas por los próximos 7 años en los que Link regresa ya como adulto. Ya en la segunda etapa del Templo del Espíritu, luchamos contra un muy poderoso caballero Gerudo, que no era más que Naboru bajo los efectos de la magia oscura de las brujas, y estas, al ver que Naboru falló en el propósito que se le encomendó de acabar con Link, ellas la castigan matándola literalmente enfrente de nosotros. Y efectivamente, no la volvemos a ver hasta la Cámara de los Sabios. Y ahora sabiendo esto, queda una última incógnita. ¿Y Zelda? Ella también es una sabia. Pues la explicación a esto es bastante simple, pues ella sobrevivió estando todo ese tiempo disfrazada de Sheik, y tomando en cuenta esta teoría, podemos argumentar que lo hizo para esconderse de Ganondorf y sus aliados. Número 1. Celestia son las ruinas de Neburia. Finalmente, les presento la teoría que me inspiró a hacer este vídeo. Se dice que la última mazmorra que tenemos que pasar para conseguir todas las piezas del espejo del crepúsculo, Celestia, es lo que queda de lo que alguna vez fue Neburia, conocida en España como Altarea. Encontramos la similitud principal, la cual es que ambas se tratan de ciudades flotantes en medio del vasto cielo. Como sabemos, Neburia en su tiempo se trató de una medida tomada por la diosa Ilia en medio de la guerra entre ella y el Heraldo de la Muerte, para resguardar la Trifuerza y proteger a su gente, alzando la tierra a los cielos, quedando tan alto, que nadie podría alcanzarlos. En Neburia habitan tanto ilianos, los cuales son los descendientes de la diosa y su pueblo, como los neburis, una especie exclusiva de esta entrega que consiste en pájaros gigantes y montables que usan los ilianos para surcar los cielos. Sabiendo estos dos datos y tomando en cuenta el fin de Skyward Sword, no es de extrañarse que Neburia haya quedado obsoleta e inhabitada pues los ilianos bajaron a las tierras inferiores y se mudaron a lo que después se convirtió en Hyrule. Sin embargo, no podemos descartar otros dos detalles. ¿Qué pasó con los neburis y con la gente que no quiso bajar a Hyrule? Ahí es donde entra la teoría. Celestia son las ruinas de Neburia y los Uka, Aeralfos y demás monstruos como Argorok son producto de la mezcla reproductiva de especies o mutaciones que seguramente se dieron lugar ahí. Sencillamente observemos a los Uka, aves con una cara humanoide. De igual forma, podemos deducir que los enemigos voladores que habitan Celestia son neburis que mutaron o evolucionaron y se volvieron hostiles. Uno de los personajes que ayudan a Link a encontrar el cañón que lo manda hasta el cielo, menciona lo siguiente, cito. Cuando se creó el pueblo de Ilia, al mismo tiempo se creó una nueva capital, una ciudad que flotaba en el cielo. Vivieron ahí. Quienes han jugado tanto Skyward Sword como Twilight Princess, entenderán perfectamente que esta descripción cabe muy bien para Neburia. Por último, aunque podemos notar enormes diferencias entre lo que fue Neburia y lo que terminó siendo Celestia, como lo es la estructura, pues Neburia parece una ciudad flotante mientras que Celestia parece más bien una fortaleza flotante, además de que Neburia flota por sí sola mientras que Celestia flota gracias a unas hélices que tienen las columnas de la construcción, podemos deducir que esto se debió a que los habitantes que quedaron en Neburia fueron cambiando y adaptando su ciudad respecto a sus necesidades. ¿Qué opinas? ¿Tiene sentido esta teoría o crees que está bien fumada? Con esto, les dejo aquí, mi top 5 de teorías de Zelda que en mi opinión son ciertas o que al menos, tienen mucho sentido. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo conmigo? Trataré de traerles más tops, pues a mí siempre me han gustado este tipo de vídeos y sinceramente siempre quise hacer mis propios tops. Si el vídeo tiene buena aceptación, me animaré a hacer una segunda parte. Y sí, los icebergs seguirán, no se preocupen. Con esto concluyó mi primer vídeo después de mi regreso. Al fin haces un vídeo, cabrón, ya era hora. Sí, gato, lo sé, me pasé de lanza. Pero esta vez trataré de ser constante con el contenido del canal.
Todo sea por la gente bonita que siempre ha estado para mí. En fin, sin más que decir, nos veremos pronto mi gente. Recuerden bañarse y no se la jalen tanto. Nos despedimos Zelkemo. Y el gato. Se la lavan Papus y Mamus.